Y pese a las amenazas de Claudia Sheinbaum de descontarle sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial que están en protesta, en legítima protesta, pese a todo el terrorismo que han inducido en grupos de la sociedad y las amenazas que les han hecho a aquellos que se han solidarizado con el Poder Judicial, pese a todo eso, pese a que avanza en el INE la sobrerepresentación y en Morena ya esta fiesta están haciendo por cómo va a quedar el reparto y amenazan con proceder a la reforma judicial el 1 de septiembre. Pese a todo eso, la lucha sigue avanzando. Y vuelven a las calles los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero no solamente eso, los ciudadanos se suman. Ciudadanos que fueron convocados por las redes sociales, por los propios trabajadores, y ciudadanos que están ya organizados en estas asociaciones que terminaron siendo la verdadera oposición en este país. Todos ellos en una sola consigna: no a la reforma judicial de López Obrador. Regreso inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll, con un pequeño corte informativo, podcast, mini podcast, como usted le llame, no hay problema. Bueno, vamos rápido al tema. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ciudadanos toman las calles y se hacen escuchar en varias plazas del país. Es interesante cómo la lucha ha mostrado a un Poder Judicial que ha resultado ser la verdadera oposición. Las movilizaciones concluyeron con un saldo blanco y refrendaron su rechazo a la propuesta de López Obrador, que plantea votar legisladores de 4T en la primera semana de septiembre. Y ya escuchamos a Loretta Ortiz en este resbalón que se dio bastante brutal en Mérida, en donde ella ya está promoviéndose para que voten por ella. O sea, ya está haciendo campaña la ministra Loretta, aguas. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, activistas, ciudadanos, organizaciones civiles, marcharon este domingo en contra de las reformas propuestas por López Obrador a lo largo de varios estados en el país. Por cierto, tembló en Oaxaca. Tembló en Oaxaca y se cayó un pedazo de la catedral, hablando de diversos estados del país. En la ciudad de Oaxaca, de México, la movilización partió desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, con consignas como: yo sí trabajo, no hago mañaneras, justicia sí, dictadura no, sin color ni partido la justicia se ha impartido, y si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Las manifestaciones contra la iniciativa se replicaron en ciudades como Puebla, Jalisco, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Chihuahua, San Luis Potosí, Baja California, Guanajuato, Morelos, entre otras. Yo pasé a solidarizarme con los de Oaxaca. Y te ponían una cartulina: toca el claxon si estás. Yo iba pasando en mi auto y toqué, y sí, se prenden, o sea, se pone. Me di la vuelta a la manzana y volví a pasar a tocar el claxon. Bien. La verdad me dio mucho gusto ver protestas en Oaxaca, porque es un estado difícil, es un estado muy controlado por Morena. Y ver que tienen esta valentía. Además sí se sumaron varios ciudadanos. Estuvo buena. Y acompañada de un temblor. Nos sacudió primero el temblor y luego ya la marcha. En Veracruz, cientos de ciudadanos, colectivos, abogados, magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial salieron a las calles para oponerse a la reforma a ese poder. De manera pacífica y con playeras blancas, los opositores a la reforma al Poder Judicial de la Federación marcharon en las principales calles de 5 de los municipios más grandes del estado en Veracruz: Jalapa, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba y Córdoba. En la conurbación del puerto de Veracruz y de Boca del Río, más de 1,000 personas se plantaron
este domingo en las puertas del edificio de la sede del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, ya saben, con consignas, con más de 1,000 personas, o sea, los ciudadanos apoyando. El magistrado Víctor Hugo Mendoza Sánchez, del primer tribunal colegiado en materia administrativa, exigió a los legisladores parar la reforma, toda vez que propiciará la corrupción, que el voto se manipule y el uso indebido de recursos para influir en los resultados. Es un grave peligro que se apruebe la iniciativa que propone la elección por voto popular de jueces y magistrados federales. De hecho, hago un paréntesis aquí. Sánchez Cordero, la exministra Sánchez Cordero, que de verdad es obradorista en las venas, Sánchez Cordero dijo que es un riesgo la elección de jueces y magistrados, que podrían terminar de jueces malandrines, que habría que cuidar esto que se está proponiendo y bla, bla, bla. Vale la pena hacer ahí en anotaciones. Sánchez Cordero, porque la que primero expuso esto fue su hija, ¿recuerdan? Y Sánchez Cordero salió a como corregir lo que la hija había dicho. Bueno, y es Sánchez Cordero, Bueno, así fue con Víctor Hugo Mendoza. También su homólogo del primer tribunal colegiado en materia penal, Salvador Castillo Garrido, consideró que debe informarse a los mexicanos que los candidatos a jueces y magistrados serán preseleccionados por órganos de gobierno y no directamente por los ciudadanos, y que los integrantes del Poder Judicial buscan ser escuchados para lograr una reforma justa e integral que atienda las verdaderas causas de la inseguridad y la desigualdad. Y ahí es donde, por eso me llama la atención que la ministra Loretta Ortiz ya esté promoviéndose, ya esté haciendo campaña, ya esté pidiendo el voto para ella. En su intervención, el abogado José Alberto Priego Miranda, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, advirtió que la propuesta amenaza con desmantelar el sistema democrático mexicano y debilitar la división de poderes. La verdad es que estuvo bastante. En varias plazas del país se presentaron estas protestas y lo nutrido es los discursos. En cada una había personas narrando muy puntual de lo que se trata y las implicaciones. En la Ciudad de México, la marcha fue convocada a la 1:30 de la tarde y se dirigió al Zócalo para expresar su rechazo a la reforma que pretendía votar en la Cámara de Diputados la primera semana de septiembre. Bueno, de hecho, Monreal dijo que el 1 de septiembre lo están considerando. Al término de la movilización en frente de la Suprema Corte de Justicia no se reportaron incidentes, pero ahí se dieron los últimos discursos ahí con el aparato de sonido que llevaban, con los altavoces de mano que llevaban. La semana pasada, el 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación comenzaron este paro de labores, recordemos, como protesta por todo esto que se está planteando desde la 4T. 2 días después, la Asociación de Jueces y Magistrados, el JUFET, se sumó, además de la organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dio entrada a la petición de la JUFET de activar el artículo 41 de dicho antemecanismo, que consiste en que el Estado presente de manera confidencial el proyecto de ley, política pública o cualquier acto que podría afectar regresivamente los derechos humanos, y este deberá ser mitigado o adecuado a estándares interamericanos. También la jueza Juana Fuente, presidenta de la JUFET, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno federal amenazó con implementar consecuencias penales a los que se enfrentarían los juzgadores federales por defender la división de poderes. En fin, bueno, pero ahí estuvieron ciudadanos y miembros del Poder Judicial de la Federación, protestaron en las calles. Y me da mucho gusto que se siga levantando la voz. Hay que ayudarlos, hay que ser solidarios, y por eso hago este espacio. Y aquí no es, se fijaron, no fue ni siquiera mini podcast. Terminamos haciendo un podcast de 20 minutos. Gracias a todos, yo los dejo hasta aquí. Vamos a seguir muy pendientes, es la última semana y hay que apretar con todo. Gracias, suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike. Y yo lo veo en un siguiente podcast. Adiós, adiós, adiós.